Bienvenidos somos a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia. Yo soy su amiga, guía y sanadora suprema Audrey Chaban y hoy tenemos una gran bendición. Hoy vamos a tratar de temas que tienen que ver con la vida, con la muerte, con todas esas cosas que siempre generan grandes cuestionamientos en nuestro ser, en nuestra vida y sobre todo que toda la vida queremos entender y comprender las respuestas. Mucha gente, sobre todo ahorita que tenemos un espacio que pues específicamente lo estoy tratando con mis alumnos pues más veteranos, porque se requiere muchísima preparación pues buen conocimiento, manejo de masters y sobre todo, bueno, manejo hasta de su propia, de su propio ser que se denomina emisarios de luz. Y, y como nos introducimos a diferentes dimensiones, a diferentes espacios, conectamos con diferentes entes y entidades, pues no corpóreas, corpóreas. Es algo verdaderamente sorprendente. Entonces, pues prácticamente este espacio de hoy se denomina ¿qué pasa después de la muerte? ¿Tú qué piensas que pase después de la muerte, mi amado y bello ser? ¿Tú qué te imaginas que podría pasar? Y es que es cierto, desde tiempos inmemorables, las personas siempre nos hemos preguntado qué es lo que nos ocurrirá o ocurrirá a nuestros seres amados después de ese último suspiro. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinamos en transición evolutiva y con la sabiduría suprema al respecto? Y la pregunta era, ¿qué ocurre después de que morimos, Audrey? ¿Qué pasa después de la muerte? Y bueno, pues gran parte de esta respuesta, sobre todo en los primeros procesos de tu ser, ¿no? Y energéticamente hablando, conciencialmente hablando y todas esas cosas, pues gran parte de eso pues va a depender en lo que creas que eres tú, porque pues ya saben que, ¿no? Hay personas que solo creen que son un cuerpo con una altura, con un peso, con un índice de masa corporal, con pelo, con rasgos. Hello, ay, qué lindo, Kevin, gracias, hola, ¿cómo estás? Y entonces, bueno, pues cuando muera un ser que solo piensa que es un cuerpo, pues ¿no? Finito, ahí se acaba todo. Eh, y ni siquiera te diste o tienes la oportunidad de, ¿no? O sea, de darle otra oportunidad a tu ser en un proceso evolutivo. Ya está encendida nuestro megagenerador plasmagnético. Déjenme ver si lo puedo poner aquí en algo para que... No, se me hace que se va a caer ahí. Entonces ahorita lo... Bueno, lo van a... Aquí está. Luz, bendita luz. Ilumínanos, guíanos, ayúdanos a comprender qué es lo que pasa realmente después de la vida, después de que el ser trasciende, muere, o dependiendo la idea, la visión o la conciencia de cada quien. Lo vamos a poner por acá. Y vamos a estar usando un máster que hace muchos años no utilizaba porque me gusta, pero le tengo muchísimo cariño. Vamos a utilizar un máster supremo. Entonces ahí está. Lo vamos a poner por acá. Obviamente tengo mis masters nuevos, como ustedes ya sabrán. Aquí todos alrededor, nuestros ojos de sabio, para que entendamos y comprendamos. Y es cierto, ¿no? Lo que sí sé, sobre todo, cuando estamos en vida, es que, y también lo que sí sé cuando mucha gente está trascendiendo, algo en lo que ha coincidido con muchas personas
que he tenido, pues, no sé, cada quien le puede llamar bendición, oportunidad. A mí se me hace una bendición porque es un momento muy importante, tan importante como el nacimiento, cuando han estado trascendiendo o antes de trascender y sus últimas palabras son: ¿por qué no me la pasé mejor? ¿Por qué no hice cosas que iba a disfrutar más? ¿Por qué perdí tanto tiempo sufriendo por, ¿no? Y, y de repente te encuentras, ¿no? Te encuentras con un sinfín de personas, las que te digo que solo creen que son cuerpo, eh, los que consideran que tienen un alma, los que consideran que tienen un alma y un espíritu, que es transición evolutiva, y los que consideran que no tienen un cuerpo y un alma, ¿no? Y que piensan que es totalmente como que separado, que se traduce o se introduce de manera telepática al ser, a manera de pensamientos o de ideas, ¿no? Em, de una propia entidad espiritual, no física, a su ser físico. Y entonces, para muchos, eh, la muerte va a empezar en el momento en el que ni siquiera se dieron la oportunidad. Por ejemplo, alguna persona que empezó a tener problemas, pues de drogas, ¿no? Alguna persona que arriesga su vida al grado de que la pone, pues, todos los días en su trabajo o su acción en ese instante que podría, ¿no? ¿Qué es la muerte? Y todos dicen, pues, ¿no? Hay quienes ni siquiera se dan cuenta desde que el momento en que nacen, el comienzo o el viaje a ese destino, pues inicia, ¿no? Y que, pues, únicamente nos vamos a llevar nuestra conciencia, ni siquiera lo que llevamos puesto, ni siquiera este cuerpo, ni siquiera nada de lo que está en un estado físico, sino que únicamente lo que hayamos preparado en nuestra conciencia y en nuestra evolución para prepararnos para ese viaje y para esa transición. Ha habido muchísimos casos, como les decía, que he tenido la oportunidad y que he visto en las últimas palabras, en las últimas experiencias de las personas. Hay unos que pierden totalmente la noción de quiénes los están rodeando. Hay otros que al contrario agudizan la noción de las personas con quienes compartieron la vida, ¿no? Y como que ven algo más, ¿no? Como que descubren partes de ellos fantásticas y maravillosas que no habían descubierto cuando estaban vivos, ¿no? Y es sorprendente porque obviamente cuando el ser desconecta y empieza a percibir otras dimensiones y otros estados y totalmente ignora, aunque todavía no ha muerto su cuerpo y todavía no ha trascendido, eh, se me hace increíble porque todo el mundo, o sea, en vez de aprender, de tomar notas, de tomar conciencia de ese proceso tan maravilloso que está existiendo, pues la gente pues o sufre mucho o se asusta mucho, ¿no? Y otra pregunta que te dicen es, ¿sobrevive el alma al cuerpo? Pues depende qué es lo que tú creas, pero de acuerdo a la sabiduría suprema, esto es una proyección de la realidad eh, suprema que elegimos llamar Dios o creador y que como un rayo de luz, así que llega hacia la tierra, ¿no? Así como cuando vemos esta maravillosa luz, ¿no? Como expande
su halo y llega hacia nosotros, esa emanación, ¿sí? Por ejemplo, el sol lo vemos aquí. Y toda su energía, bueno, parte de su energía viaja a través de las dimensiones, ¿no? A través de los espacios. Y llega. La misma manera pasa. Tu ser es como ese sol. Y tú eres una emanación de esa realidad divina, de luz. Si bien el rayo solar no es el sol, ni por su tamaño, ni por su calor, ni por su color, pero tampoco deja de ser el sol. ¿Estás de acuerdo? De la misma manera eres tú, ¿sí? Tal vez aquí no te consideres un ser divino, pero tampoco eres otra cosa que no sea eso, un ser divino en un cuerpo humano. Las tres cosas que debemos de entender y de saber sobre nuestra amada y bella alma son que es una creación que es trascendente y que es amada, bendita, y que de acuerdo a toda la sabiduría que tiene que ver con toda la maravillosa creación, el universo, así como el universo fue creado porque la unidad infinita quería una relación con el todo, ¿no? Una relación más consciente. Entonces contrajo esa unidad infinita para dejar espacio para que exista el otredad, ¿no? Y nosotros a veces en este mundo experimentamos un estado que se llama la ausencia de Dios, que nos permite sentir que somos unos seres independientes del todo y que aquí, o sea, tenemos obviamente pues el libre albedrío, la elección, la decisión, perdón, y desde ese punto de vista del libre albedrío, pues podemos elegir o tenemos que elegir si tenemos una relación o no con nuestra luz, ¿no? Con nuestra divinidad y obviamente con todo lo demás que eso conlleva, ¿no? De la divinidad a todo lo que es pues el universo de la creación y de todo lo que sería el universo de la creación, pues con nuestro creador supremo, todas estas cosas maravillosas. Pero eso pues es lo que nosotros decidimos elegir. Sin embargo, desde el punto de vista de la creación, jamás hay división. Jamás, 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 jamás de los jamases. Entonces volvemos a pensar y volvemos a entender que si el universo está constantemente siendo creado a través de la unidad infinita, por eso se llama universo, es porque quiere constantemente está en una autoconexión, en una autoproyección, en una autorrelación. Y cuando nuestra alma, así como cuando apagamos esto, así está aquí la luz que ilumina o que da vida o que hace tangible a nuestro cuerpo, cuando esa alma abandona el cuerpo, que es la definición de muerte, pues lo único que está haciendo, así como vimos el humito, ¿no? Es que está abandonando al cuerpo físico y no siempre al mundo físico, porque muchas veces hay seres, y aquí vuelve a renacer, porque muchas veces hay entidades o seres que están en interdimensión o en otra dimensión, en otro espacio, en el tiempo presente, obvio, aunque hayan muerto en un pasado, porque hay quienes han elegido mantener esa conexión y traducir
su proyección y bueno, y ellos han elegido mantenerse en ese estado o simplemente no han tenido el potencial o la fuerza para hacer su transición completa. No solo aquí evolucionamos también en otros niveles y dimensiones en las que nos encontramos. Entonces, abandona el cuerpo físico, ¿no? Hasta que el cuerpo es cremado, enterrado, dependiendo de tu credo o de tu filosofía religiosa, el alma va a mantener una conexión cercana a su cuerpo. Por eso es que muchas veces cuando no se hace la liberación o el desprendimiento total, es que va a haber, ¿no? Seres que siempre se van a quedar cerca de lo que fue su cuerpo. Entonces, imagínense, y no porque esté restringida por el físico, ¿no? El alma es como esto. Hay diferencias entre el alma y el espíritu. El alma es como esto, el alma es como un CD. Y para esta vida, aquí, ¿sí? Es a donde está toda la información de esta alma y de este ser. Y el espíritu es el que es, ¿no? Es parte de esa unidad que estábamos hablando, de esa unidad infinita, ¿no? Que no está restringida por el tiempo ni por el espacio y que puede ir a donde quiera, ahora, cuando quiera, ¿sí? El alma no. El alma es así, corresponde específicamente a la vida presente que tuvo ese ser. Y entonces cuando nosotros de repente tenemos una conexión con nuestros seres amados, con esos seres que, ¿no? Que estuvieron y que con quienes compartimos y con quienes convivimos. Y hay algo que deben de entender, que también es muy importante. El alma está todo el tiempo en el proceso de transición del ser. Por eso es muy importante el diálogo que nosotros tengamos con el ser en el momento de su partida. ¿Por qué? Porque sí se solucionan ahí muchísimas cosas, sí se sanan, a razón de que obviamente nos estamos dirigiendo hacia el ser físico que en ese momento está trascendiendo, ¿no? Y que le tenemos que llamar por su nombre o de la manera que le correspondía o correspondía cuando estaba en vida y cómo nos relacionábamos con este maravilloso y bello ser. El alma va a estar apegada al cuerpo físico, pues por bastante tiempo, ¿no? Hasta que logre hacer todo su proceso de transición. Es difícil para un alma trascender y dejar el cuerpo atrás. ¿Por qué? Porque esa información, ¿sí? Prácticamente fue creada y se va creando día a día que nosotros vamos haciendo, se va conteniendo y jamás va a ser anulada. Por eso es que siempre podemos volver a conectar y contactar con la energía de estos seres. Por eso, como les decía, cuando conectamos y contactamos, no contactamos con el espíritu de este ser, estamos conectando con el alma, porque nos dirigimos hacia la información contenida de esta vida. Decimos su nombre, con el cual conocimos, hablamos de las características y vemos o sentimos o percibimos a través de una visión o sensación las características que correspondían a esta persona mientras estuvo en vida. Entonces, todo eso, todo eso en este espacio en el cual estamos habitando dentro de nuestros propios campos y niveles frecuenciales, toda esa información energética se ubica en un tiempo y un espacio en nuestros niveles frecuenciales, al igual que en el de ellos, en el de su alma. Y aunque nosotros sí tenemos conexión espíritu a espíritu, conciencia a conciencia en otros niveles,
la conexión y la proyección aquí es totalmente muy diferente. Entonces, cuando nosotros decidimos entrar a niveles superiores, estamos entrando en espacios muy distintos en donde la vivencia del alma, ¿no? O el mundo, como aquí, es totalmente muy diferente. La descripción que podamos tener nosotros de la vida de un ser humano a la de un ser de luz o a la de un ser divino es nada que ver, nada que ver. Entonces, todas las buenas acciones, las malas acciones, todo lo que haya hecho este ser, se mantiene en la información de su alma, que podríamos decir que también generan, nosotros tenemos una cosa que se llama balanza suprema de vida y tenemos otra que es la balanza del alma o del cuerpo celestial, que va a determinar exactamente el proceso evolutivo de transición de este ser para poderse desprender del espacio donde estaba su cuerpo o su físico. Entonces, otra cosa que la gente me pregunta, Audrey, que si me quedo con las cenizas, el ser no trasciende, no descansa, no. Eso no importa si es enterrado, si es incinerado. Digo, es más una idea de credo y de filosofía que lo que realmente sucede. Porque la vivencia del alma y la vivencia del cuerpo y la vivencia de luz o de la divinidad o del espíritu son totalmente diferentes y ni una ni la otra tienen nada que ver. Entonces, pues aquí realmente en donde va a afectar esta relación o la relación de las acciones y de los actos y todas esas cosas que, como les decía, va a determinar realmente el proceso de desprendimiento y de evolución, pues es de acuerdo a lo que el ser, pues, tanto de nosotros con ellos. Por ejemplo, la persona que más sufre es la persona que tarda más en trascender y en sanar las acciones que determinan la conexión y la relación de este ser con ese ser. Es prácticamente como un juicio, como, ¿no? El veredicto es, bueno, vas a tardar tanto tiempo en sanar. Hay gente que sufre muchísimo, siente muchísima responsabilidad, siente muchísima culpabilidad, siente muchísimo enojo, dolor, ¿cierto? Y hay otras personas que inmediatamente sienten una paz y que dicen, es que sé que se fue en paz, que ya no está, sí, hasta te dicen, ya no está sufriendo, ya no está doliendo, y tú, neta. Es cierto, pero esa paz y ese no sufrimiento y todo en realidad es para ti. En realidad ese juicio es el que tú superaste más que la otra persona. Entonces, cuando nosotros nos ponemos los oculis dei o los anteojos o ojos de la verdad, nosotros podemos ver en el alma de estos seres, ¿sí? La repetición de todas sus vidas, y eso lo hacemos también con nuestros masters, en conjunción con nuestros masters de emisores de luz, sin obviamente un filtro. Vemos cada parte del yo, vemos todas sus excusas, vemos todos sus autoengaños, vemos la manera en que racionalizaba o la racionalización, ¿no?, de su alma. Vemos por qué en alguna o cual situación causó un daño, por qué la manera de expresar su voz, la manera de proyectarse, por qué hizo esto que lo lastimó tanto, si tuvo un profundo arrepentimiento, todas esas cosas. Y como guías y sanadores, iniciamos el proceso en el que, porque eso se queda contenido en una dimensión y en un espacio, y es una conciencia que, que se puede mantener por los siglos de los siglos y los siglos, y por eso dicen, ah, es un alma penando. Es un alma, no es un espíritu, no es un ser de luz, no es un ser divino, es un
alma, es una conciencia de un periodo de vida, ¿sí?, que se ha mantenido presente, constante y continua, aunque ya hayan trascendido todos sus familiares, aunque ya no haya nadie con que haya esa relación y de repente alguien, ¿no?, percibe al ser y dice, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con este ser? Ah, pues así comparable con la misión que algunos seres tenemos en este mundo, de la misma manera también hay quienes tienen una misión hacia las almas. Entonces, no todo el mundo está preparado para ese tipo de misión. Hay personas que les es muchísimo más fácil tratar con un ser físico, con un ser vivo, que tratar con un alma, ¿no? Que preparar a un ser para un nuevo nacimiento, que preparar a un ser para que, ¿no?, todos esos rasgos negativos y todas esas situaciones, ¿no?, que generaron lo que pues anuló prácticamente parte de su potencial para poder trascender y todas esas cosas, pues que pueda ser logrado y alcanzado. Estamos hablando de potencial vibracional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, queridísima Claudia? Estamos hablando de que, bueno, a lo mejor no exhibió estos rasgos personales en persona, en vida, ¿no? Pero no por eso no se le va a permitir, ¿no?, que tenga un proceso evolutivo total. Entonces, de repente la gente, ¿no?, me pregunta, oye, ¿es cierto del infierno, de los fuegos, de esto y de aquello? Existe el diablo, existen todas esas cosas espantosas y horribles y todo eso. Existen los espacios de vacíos. em, no hay nada que aterre más a cualquier entidad, si lo ven ahí está la divinidad, claro, a cualquier entidad, cuerpo o no cuerpo, que un espacio denominado como la nada, donde está el total vacío, porque ahí, ¿cómo vas a poder tú lograr superar, evolucionar? ¿Sí me explico? Y todas las religiones concuerdan en que hay un espacio en donde hay absoluta felicidad y alegría, y hay otro en donde hay un absoluto total sufrimiento, ¿no? Y aquí tenemos que entender que, híjole, no sé qué tanto deba de... Bueno, a todas esas preguntas que me hacen y que me dicen, yo siempre les voy a decir, la respuesta es, tú indicas con tus actos, con tus acciones, ¿sí?, qué tipo de luz o sombra proyectas en este mundo. Si tu resplandor va a ser infinito o finito. Si te vas a mantener en un constante reencarnamiento, hasta que tu proceso evolutivo se complete y puedas entender, ¿no?, que tu alma va a ascender, ¿no?, a mayores y mejores niveles, de acuerdo a lo que tu ser humano, la manera en que haya actuado tu ser humano en este mundo, y no con respecto a los demás, nada más, sino con respecto también personal, ¿no? Por ejemplo, de repente, no sé, te pones a pensar, ¿no?, en los grandes músicos, ¿no? Por ejemplo, Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, ¿no?, que sean unas obras maravillosas y fantásticas. Dirías, wow, estos seres seguramente están en el paraíso, ¿no? Con esa maravillosa expresión gloriosa, grandiosa, que nos tocan las fibras más íntimas. Y de repente, cuando observas la manera de su personalidad y todas esas cosas, pues entiendes por qué su misión era la música, por qué la gente, al escuchar y al escuchar y al escuchar, inyecta esa emoción, inyecta esa energía
que obviamente va a inyectar a su alma para tener un rango de evolución y de crecimiento, ¿no? Cosas que a lo mejor ni siquiera te hubieras imaginado, ¿no? Y de repente tú te preguntas, ¿qué tipo de música o qué tipo de gusto has desarrollado tú en este mundo? Y si te das cuenta a lo que le gusta percibir a tus sentidos, que prácticamente son todos los dispositivos de tu ser a través de los cuales pues se va a conectar con el alma, y al momento precisamente de morir, todas y cada una de esas cosas que tú le estabas introduciendo y inyectando son o no lo que van a ayudar a que ascienda o no tu alma, o que se mantenga hasta que no haya algo que tenga la compasión, la bondad, ¿no? De que entonces obviamente cuando se mantiene en un proceso de evolución, y ustedes lo han visto en la vida misma, cuando tú no avanzas, cuando tú no creces, cuando tú no prosperas, cuando te mantienes como que estancado, pues es un infierno, ¿no? Bueno, pues exactamente es lo mismo. Piensen en que no nada más estás obrando aquí para tu ser y para en este mundo, pero también estás cultivando un interés espiritual, un interés divino, un interés de tu alma, ¿no? ¿Qué camino estás tomando para desarrollar a tu persona, para desarrollar a tu espiritualidad? ¿Eres generoso, no eres generoso? ¿Eres un ser que sabe percibir las bendiciones, compartir las bendiciones, desear bendiciones a los demás, ¿no? Eres aficionado al materialismo y eso no tiene nada que ver, estamos en un mundo material, pero que no se pierda, ¿no? La esencia también espiritual, porque nada más estás materia, 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 ¿no? No porque esté uno confundido quiere decir que está perdido. Eso es una realidad. A veces el ser se trata de autoengañar, ¿no? Así como que, ay, no, yo ignoraba. Y lo más maravilloso de todo es que en el momento en el que nosotros nos vamos a dormir y volvemos a abrir los ojos, a la hora que sea, en la madrugada o en el día ya, en ese momento tienes la bendición más grande. En ese momento tu alma está lista y te dice, tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien, de acuerdo a las oportunidades que tú te des, van a ser las oportunidades que le des a tu alma, de acuerdo a los rasgos personales que hoy desarrolles, de acuerdo a lo que te defina en este mundo, de acuerdo también a lo que tu última encarnación, ¿no? Obviamente te va a afectar. ¿Por qué? Porque quien reencarna y reencarna y reencarna es como esos exámenes, ¿no? La misma vida te repite las experiencias hasta que las pasas. Pues la misma vida, la transición y el renacimiento está haciendo lo mismo. Se trata de esforzarte para mejorar y no es que sea un castigo, es que tú mismo estás postergando, ¿sí? Como por así decirlo, tu boleto, ¿no? Para el máximo proceso de evolución o restablecerte en tu divinidad o en tu luz, porque prácticamente estás diciendo, no estoy listo. O sea, creo que necesito otra oportunidad de hacer las cosas bien en este mundo. Creo que mi alma necesita tal vez de muchas oportunidades en este mundo material, ¿no? Para poder superar mis rasgos personales negativos, o que si me la vivo enojada, o que si soy egoísta, o que si soy cobarde, o que sí, sea lo que sea,
piensa muy bien en lo que tienes que mejorar. Muchas veces las personas dicen, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. El ser tiene que pensar realmente desde un ámbito en ¿me conviene? ¿Me conviene ser un ser negativo y nefasto? ¿O me conviene ser un ser bondadoso y generoso? Y empieza con uno, ¿no? El proceso de la muerte es un proceso verdaderamente increíble, es un proceso bueno, es un proceso tan valioso como el momento en el que nacimos. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra vida está culminando, en ese momento nuestro ser tiene una libertad que no tuvo en todo el momento en el que estuvo vivo. Y en ese momento puede tomar las decisiones morales que a lo mejor no tuvo la oportunidad de tomar a lo largo de su vida, ya sea porque el medio lo transformó. Por eso es que mucha gente en los últimos momentos se embellece, por eso es que mucha gente en los últimos momentos toma una conciencia que no tuvo en toda la vida. Por eso es que muchas veces en los últimos momentos la gente aún sabe que tiene la oportunidad entre elegir entre el bien y el mal. Y entonces en ese momento nos estamos nosotros enfrentando hacia el juicio más fuerte y poderoso que puede existir, que es el de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y posiblemente la dinámica que podamos alcanzar en ese momento, pues va a depender muchísimo de todos los objetivos que conquistamos y logramos a lo largo de nuestra vida, de lo que elegimos, de lo que nosotros sabíamos que podíamos conquistar o que podíamos lograr, lo que tomaba o tenía sentido para nosotros, lo que para nosotros pues era como que el significado óptimo, ¿no? De eternidad. Y cada quien, ¿no? Porque de repente me preguntan, oye, Audrey, por ejemplo, esas personas que creen, ¿no? Obviamente te dicen, bueno, hay quienes creen en diferentes dioses, ¿qué va a pasar con ellos, no? Todo mundo cree que la salvación o que la solución está en su filosofía, por eso optan por creer en eso. Y como les digo una y otra vez, las oportunidades en el mundo son únicamente los rasgos personales que nosotros estamos proyectando. Para los seres que deciden amar a Dios, al Creador, a la creación, ¿no? A un Dios generoso, a un Dios bondadoso, a un Dios totalmente positivo, bueno, ¿no? Y hay quienes deciden optar por una divinidad que es oscura, ¿no? Que es oportunista, ¿no? Engaña, miente, que su vía es la del mal, ¿no? Entonces, todo esto, lo repito, es de acuerdo al alma que tenemos, a las oportunidades que nos tuvimos en este mundo, a lo que hemos conseguido superar y a lo que no hemos logrado superar de esta encarnación o de reencarnaciones o de vidas anteriores. Acuérdate que cada rasgo personal, positivo o negativo, pues es finalmente lo que tú decides esforzarte o no. ¿Verdad que es muy interesante Ángela Ríos? Ángela Ríos, prácticamente esto es eh, mucho lo que tiene que ver el espacio que ahorita estamos teniendo, y prácticamente es ayudar a los seres, ¿no? A trascender precisamente, a lograr una nueva oportunidad antes de su siguiente reencarnación, o ya no tener una reencarnación, porque el proceso evolutivo fue pleno, absoluto y superado. Entonces, bueno,
Aquí lo único que tenemos que entender y comprender es que no hay elección insignificante y que toda elección debe ser tomada con pleno uso de conciencia, que no hay que ser tan confundido y tan ignorante como para no saber la decisión moral o amoral que está tomando. Y que prácticamente la posibilidad dinámica de este mundo es que podamos lograr alcanzar todos y cada uno de los objetivos que la vida nos permita elegir de acuerdo a nuestra amor, bondad y lealtad hacia nosotros mismos, porque solo puedes ser y dar a los demás lo que tú eres. Hay gente que de repente te dice, ay, no, es que con fulanito, o sea, no puedo ser buena onda. ¿Por qué? No, porque me incita a que lo maltrate, a que no sé qué, la. Tal vez es cierto, pero seguramente en ese momento lo que estás eligiendo precisamente es expresar tu rasgo muy personal. Y que si te esfuerzas en mejorar, seguramente ese ser que está generando esa situación, pues no tendrá nada más que hacer en tu vida, al menos que él también mejore ese rasgo personal. Y entonces aquí nos damos cuenta qué valor tan alto tiene cada momento de nuestras vidas. Pues bueno, mis amados y bellos amores, recuerden que siempre tenemos la absoluta y total libertad de tomar las decisiones morales que tengamos que tomar y que la realidad del mundo que vivimos confuso, ideal, perfecto, depende precisamente de la oportunidad que le estemos dando a nuestra propia alma en esta encarnación. Que te defina tu amor propio, que te defina tu conciencia, que te defina tu amor por el mundo, por la creación, por el creador, y que te defina las decisiones que tomas por esforzarte a mejorar. Que nadie te tiene que dar un permiso, que nadie te tiene que retrasar, que nadie te tiene que postergar, ni la misma vida, y que te conviene. Pues bueno, mis amados y bellos amores, elijamos ser amables, valientes, generosos, prósperos, sanos, bondadosos, amorosos, grandiosos, y que nuestro mundo siempre sea tan elevado, tan elevado, tan elevado y maravilloso, que no haya absolutamente nada que lo pueda mantener estático, sino que fluya, 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 y que de repente volteemos y digamos, wow, has llegado hasta aquí, y ¿sabes qué? Ni siquiera fue difícil. Ni siquiera fue difícil porque ese es el sentido de la evolución, en el que lo que hoy elegiste hacer para mejorar, ¡fum!, te llevó aquí. Ay, vuelvo a tomar otra lección, ¡fum!, te llevó acá. En vez de ¡fum!, ¿no? A veces me dice la gente, Audrey, ¿por qué hay gente que agrede? ¿Por qué hay... Ahorita que está lo del niño este, del bullying, y me lo contó la hija de una amiga porque ella es su compañera, y me dijo, es que lo molestaban horrible y todas esas cosas. Y tú dices, bueno, porque en ese momento esos seres es la oportunidad que ellos eligieron tener. No el niño este, sino la gente que agrede a la demás gente. Se definen muchos, sobre todo de acuerdo a su última encarnación. Sus rasgos personales son negativos, son de enojo, son de egoísmo y de cobardía. Porque estás de acuerdo que un ser valiente, un ser poderoso, no se define por esas características.
Al contrario, están tan afectados negativamente, tan negativamente, que finalmente no pueden esforzarse por ser mejores ni consigo mismos y mucho menos pues con los demás. Sufren tanto y duelen tanto que la única manera en que pueden tolerar o soportar, sí, es que tratar que los demás sean tan, iba a decir una palabra tan miserables como ellos lo son en ese momento. Qué triste. Pero bueno, mis amados y bellos amores, nos amo, bendiciones, ya estamos en Códigos de Noviembre. Este espacio de Códigos de Noviembre va a ser un espacio muy distinto, estamos manejando un ámbito muy especial, estamos creando algo muy personal que nos va a servir toda la vida y que a veces dicen, no, pues sí más, explícanos. Como se los digo y como se los dije aquí, ustedes tienen la oportunidad. Ustedes tienen la oportunidad de elección, de decisión, y esta es una de esas oportunidades. Así es que ustedes deciden. Tan, tan, no hay más. Yo hago mis cápsulas, estoy aquí, ofrezco. Este es un umbral, tú decides si lo pasas y ves qué hay del otro lado de ese portal. O tú decides si aún te mantienes afuera, observando, imaginando, pensando, ¿qué será lo que pasa ahí? ¿No? O a lo mejor ni siquiera te pasa por aquí. Pero bueno, alto, elevado, todo momento de nuestras vidas. Nos amo, bendiciones. Y agradecemos a nuestro amado Creador y Creación. Y acuérdense, así como dijimos, así como este, este sería el alma, este sería pues la totalidad, ¿no? Y el cuerpo sería el pabilo, ¿no? Y en el momento en el que ese ser se extingue, simplemente ha sido eso, porque su realidad sigue. Gracias, gracias, gracias. Nos amo y síganme haciendo preguntas tan interesantes. Está padrísimas, ¿ah? Cuídense, bendiciones. Y de eso podemos ir al libre albedrío el día de mañana, que sería muy interesante. Gracias, gracias, gracias. Nos amo, bendiciones y hasta la próxima.